escucha, toda la gente muy especial. Parte desde un poco desde el dolor de patria de los que estamos lejos, viendo cómo la situación, pues creo que para la gente que nos escucha en este momento no es un secreto, y si no es porque viene en otro planeta, pues, pero creo que no es un secreto la situación, pues lo que está pasando en Colombia, incluso para los no colombianos. Creo que las noticias han estado por toda parte sobre lo que ha pasado en Colombia, entonces eso nos ha llevado un poco, pues, como colombianos desde afuera a, bueno, pues, sería, no se sentiría uno bien hablando como de otras cosas, sabiendo lo que pasa en su país. Entonces, por eso hoy decidimos entrar un poco en este debate sobre lo que está pasando en Colombia. Bueno, y ahora sí, pues con el saludo especial, muchachos. Benny, ¿cómo vas? Bueno, por lo que veo me trajiste engañado entonces, porque si vamos a hablar de la situación de Colombia, Bueno, pues yo traía la otro idea tema en era la cabeza. hablar, la idea era hablar, ahora introduzco un poco más el tema, pero digamos que es un tema derivado de las cosas que han sucedido Dale. últimamente en Colombia. Benny, ahora Dale, sí, bien, pues el bien. saludo, hermano, cómo estás? Pues bien hasta donde cabe, porque sí, golpea mucho ver al país tan revolcado, pero bien, hermano, aquí andamos. Alejo, ¿cómo van las Pues cosas? sí, lo mismo, yo hago eco del sentimiento de Benny. Pues, pero no me siento muy sorprendido, aunque sí estoy honestamente asustado, pues porque es la primera vez en 43 años que recuerdo que haya habido tanta intensidad, aunque no sé si sea porque se magnifica todo desde el exterior, ¿no? Uh -huh. Pero hablando con mi papá también compartimos la misma impresión de que la cuestión sí es grave, es delicada y pues yo insisto que pues no me sorprende, como que era algo anunciado, como esa Se venía polarización. cocinando, pues. ¿Cómo? Llevamos años cocinando esto. Sí, exacto, esa polarización en la que hemos cocinado justamente esa reacción que... Es un estallido social que se veía venir, pues desde hace mucho rato. Entonces, para introducir el tema, pues, que nos convoca en este momento, digamos, no quisimos entrar como en el detalle, en la minucia de lo que está pasando en este momento, que no ni sabemos es, tampoco a ciencia cierta que no qué es lo que sabemos está todo. pasando. Exacto, tienes toda la razón. Por una parte, pues toda la información no está completa, pero derivado de lo que está pasando, se desprende un pequeño debate que se abre desde esas cosas que han pasado, y es lo que me gustaría que conversáramos en esta hora, en esta próxima hora, y es precisamente sobre la vandalización de monumentos, o lo que muchos consideran vandalización de monumentos. Para ¿Solamente dar de un ejemplo, monumentos o de propiedad privada? de todo tipo de propiedad, pero entonces se desprende de una situación particular que ocurrió en Colombia, digamos, Dos, porque a la estatua propósito. de Jiménez de Quesada también la tumbaron. Exacto, digamos, ya han pasado varias, ¿sí? Pero inició pues con la estatua de Belalcázar, que es un ícono de la imagen Pero en Popayán hubo un caso también, ¿no? ¿Cómo? Sí, Así mismo claro, le claro. digo. O sea, se han dado muchos casos. Incluso les comentaba ahora antes de empezar el programa que incluso aquí en Montreal hubo un monumento también si no me equivoco, fue el de McDonald, el primer Primer ministro ministro. de Canadá. También pues tiene una historia, como muchos de esos grandes personajes que tienen una historia oscura
detrás y que muchas personas se sienten ofendidas. Esclavista, seguramente. Exacto, muchas personas se sienten ofendidas por su legado, entonces ha llevado a que tumben esos monumentos. Entonces pasó acá, ha pasado en varias partes del mundo, digamos que es algo que se ha vuelto recurrente de la mano de las protestas. Y por supuesto también se da el vandalismo desde el punto de vista de rayar una pared, de romper vidrios, incluso de quemar vehículos o quemar incluso estaciones de bus, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación era como bueno, hablemos un poco sobre eso, qué se considera vandalismo, qué no, qué es realmente protesta, hasta dónde se puede trazar entre la protesta, digamos, lícita, o si así se le quiere llamar, y lo que ya se convertiría en vandalismo. Entonces, arranco con Benny. Benny, ¿vos qué opinás? Bueno, yo creo que son temas muy distintos porque una cosa es el que se pega de una protesta legítima porque sabe que va a haber gente en las calles y todo, entonces por ahí derecho a provecho y robo. O el infiltrado de un bando del otro que viene a dañar la causa. Eso es una cosa. Y otra es el tumbar símbolos históricos. A mí me interesa más el tema de los símbolos históricos, pues la idea de país que cada país tiene en la cabeza es un imaginario, porque pues realmente los países no existen, pues es un convenio que tenemos todos de este es mi país, y esa idea de qué es ser de ese país viene muy de ese imaginario que uno ya viene formado y le meten desde chiquito en la escuela y en todas partes. Y nosotros los latinoamericanos, por lo menos los hispanoamericanos, tenemos un problema serio con eso, porque al haber sido los españoles los que... Hay una frase muy interesante de esto que me gusta mucho, que es que la conquista de América la hicieron los indios, liderada por uno que otro españolito, pero miles de indios, y la independencia la hicieron los españoles. O sea, realmente los criollos la mayoría eran hijos directos de españoles. Entonces ese imaginario de país que tenemos nosotros, yo creo que está formado por esa generación de libertadores, de padres de la patria, impulsados por Inglaterra. Entonces Inglaterra se encargó de generar como una mala fama de España. Y entonces nosotros crecimos todos como con un sentimiento de vergüenza, de pena ajena, de que ser español era muy vergonzoso. Y a uno en el colegio le meten como, no, es que los españoles vinieron y nos robaron. Y bueno, los que vinieron somos nosotros o mis ancestros y no nos robaron, los ladrones somos nosotros, o por lo menos nosotros somos el resultado de todo eso que pasó ahí, de negros, de indígenas, de judíos, de gitanos, todo eso ahí. Entonces ese imaginario de quién es el ladrón y quién no es peligrosísimo. Por ejemplo, en México tienen un problema todavía más grave, y es que la madre de México es la Malinche y el padre de México es Cortés. Entonces ellos sí que tienen una pelea, madre traicionera y padre abusador, una cosa delicadísima. Pero entonces yo te preguntaría ahí, ¿se justifica el derribamiento de los monumentos o no? A mí me parece que sí, dependiendo del caso pues habría que mirar, pero a mí sí me parece muy, muy interesante que uno pueda tratar de reescribir sobre todo esas cosas que tenemos como endiosadas del pasado. ¿Cierto? A mí me ha venido pasando que ya cuando uno va cumpliendo ciertos años, a uno le tocó cuando era chiquito que el presidente era tal o cual, que uno sabía que no era un tipo para nada admirable, y uno ahora ve la biblioteca más importante de la ciudad, biblioteca, presidente tal, y uno dice, este era un imbécil. Entonces ahí es que uno se pregunta, ¿será que todas esas calles, teatros y estadios de pronto también eran un montón de imbéciles? Entonces hay que ir a decantar cuál era realmente heroico, quién era realmente alguien admirable de todos esos nombres famosos de la historia del país de uno. Alejo, tu posición al respecto. Este asunto de tumbar monumentos, eso es viejo, eso pasaba ya en Roma cuando
a los emperadores se les erigía sus estatuas y la gente luego se emputaba con ellos, pero allá, como eran trabajos, pues, de marmolistas finos y como eran trabajos pues, de escultores de la historia de las artes plásticas, pues, allá no las tumbaban por completo, allá lo que hacían era mocharle las cabezas a las estatuas y luego sobre la estatua del emperador cualquiera ponían la cabeza, el nuevo busto, en fin. Pero pues eso ha pasado siempre y yo pienso que es importante y pienso que es una manera de expresar descontento que es legítima. Y sobre todo es una manera de cortar con la historia que afecta si no es reconsiderada, ¿no? Poner monumentos de un esclavista en una sociedad que está reconsiderando la esclavitud, pues no es coherente, ¿no? Poner monumentos de criminales, de asesinos, como, qué sé yo. Lo que pasa es que también hay que mencionar que esas palabras y esos juicios como hechos a posteriori, ¿no? Como juzgar a Sebastián de Benalcázar hoy en día, 600 años después, eso no es justo, ¿no? La, como el caballo de batalla de los que he entendido de quienes quisieron derribar las estatuas más recientemente en Colombia es que esta gente fueron principalmente asesinos de las personas en India, ¿no? Fueron asesinos y la historia aparentemente prueba que efectivamente pues bolearon espada y mataron a infinidad de individuos amerindios, pero hay que decir que esa era la manera, en esa época, en ese momento, esa era la forma de ser, por así decirlo, ¿no? De aquellas personas. Ahora, la forma de ser de las personas de hoy en día choca con esa manera de apropiarse de riquezas y pues una protesta justa y legítima me parece dar por tierra pues Sí, con esa estatua me poner, parece que es una. poner en tela de juicio qué tan ejemplar fue esa persona. Sí, y no solamente es estatuas, ¿no? Acá también decías que hubo una estatua, pero ha pasado con el nombre de estación y con nombres de calles. Hay la famosa Lionel Gru de acá, creo que le van a cambiar el nombre porque el tipo también desde la perspectiva de hoy, era un bastardo. Un tipo, un negrero, abusador de las mujeres, en fin, como era el hombre blanco de los años de UPA, ¿no? Como, Sí, pero decir, hay un caso muy interesante. Ustedes han visto que la película Lo que el viento se llevó está en este momento como en ese dilema que la están retirando de plataformas y todo por negrera. por negrera. Pero entonces el caso no es que muestre la esclavitud, porque todos sabemos que esclavitud había. O sea, no es querer tapar lo que históricamente se sabe que sí hubo, sino que está tan permeada la película del pensamiento racista de los años, ¿qué? ¿50 fue eso? No me acuerdo en qué año fue, Antes, salió, ¿no? 40 y algo, 50. Sí. Que los negros aparecen como felices de ser esclavos, pues, y felices De servir. de servir a los blancos. Mm. Entonces esa es la pelea, es como que es tan racista de la época en que fue hecha la película que no retrata la verdad de la época que cuenta. Bueno, muchachos, yo les cuento un poco, yo quisiera contarles un poco de y me pareció muy interesante el aporte de Alejo con la cuestión de cómo pasaba en Roma y... Ah, yo también hago aportes buenos. Es en particular, pues, en particular de Alejo, estuvo bueno el enfoque, El digamos, aporte. el aporte histórico, no, y el enfoque, porque es que me parece que hay como diferentes enfoques yo por ejemplo no lo había pensado así, digamos, lo había pensado un poco más como lo mencionó Benny, digamos, yo ya ese enfoque ya lo conocía, pues ya lo habíamos discutido varias veces con Benny. Pero el enfoque, por ejemplo, de Alejo cuando habla de la parte histórica, pues, y que eso pues, no es nuevo y que eso viene de tiempo atrás, me parece interesante. Digamos, yo tengo un enfoque
que creo que aquí no se ha mencionado y es el servilismo que hay en la sociedad. Yo no podría decir si latina, pero al menos colombiana, yo sí pienso que hay un servilismo muy grande, hermano. Hay un servilismo, No, la un gente complejo. todavía tiene mentalidad servil en la sociedad colombiana. Sí. Todavía se ve mucha figura, esa figura de la muchacha del servicio que está tan presente, y uno escucha, por ejemplo, a los políticos la forma en la que se expresan De como los si fueran, indígenas. y como se expresan de los indígenas, y como las mismas personas, pero es que es más, a mí ni siquiera me sorprende que los poderosos se expresen como se expresan. Me parece más sorprendente que los oprimidos se expresen como se expresan y acepten su opresión en la forma en la que lo aceptan. Hay una, y me parece que eso en Colombia está todavía muy ahí, muy presente. Hay un texto, aquí voy a copiar un poco el estilo de Beni, para que veas cómo yo sí me pego a tus aportes. Voy a copiar el estilo de Beni y voy a leerles un texto que a mí en particular me ha gustado mucho y me ha marcado. eh, eh, o sea, me encanta, me parece hermoso, me parece un texto hermoso, y creo que viene un poco al lugar en este momento. Es de un texto, es solamente un extracto, ¿verdad? Porque el texto es largo, entonces les voy a leer un extracto de Boletín y Elegía de las Mitas. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado o si les dice algo, pero se llama Boletín y Elegía de las Mitas. Y es básicamente sobre un indio contando las cosas que le están pasando. Voy al pedazo que me parece que es muy diciente acerca del servilismo del siglo XXI, que no ha cambiado mucho desde estas épocas. Dice: oh Pachacamac, Señor del universo, tú que no eres hembra ni varón, tú que eres todo y eres nada, óyeme, escúchame, como el venado herido por la sed te busco y solo a ti te adoro. Y Tam, si supieras, amigo de mi angustia, cómo fueteaban cada día sin falta. Capiscayo al suelo, calzoncillo al suelo, tu boca abajo mi tallo, cuenta cada latigazo. Yo iba contando: 2, 5, 9, 30, 45, 70. Así aprendí a contar en tu castellano, con mi dolor y mis llagas. Enseguida, levantándome, chorreando sangre, tenía que besar látigo y mano de verdugo. Dios se lo pague, amito. Así decía de terror y gratitud. Y esto se sigue, o sea, es muy largo. Él cuenta cómo violaban a las mujeres, cuentan, o sea, todas las dificultades por las que tuvieron que pasar. Pero esa frase en particular, cuando él dice: Gracias, amito. Dios se lo pague a Mito, besando mano y látigo de verdugo, me parece que es muy diciente. Yo en estos días escuchaba por ahí un político que decía que era que los colombianos eran muy desagradecidos y que antes tenían que agradecer las cosas que les daban. Y eso ¿Pero qué les dan? me recordó inmediatamente. Al colombiano no le dan nada, güey. Fuerte. Pues precisamente. Entonces te están dando juguete y todavía tenés que levantarte y besar la mano y el látigo del verdugo y todavía aceptar ese trato y ser agradecido con ese trato. Entonces me parece que eso en Colombia es una cosa que todavía existe. Y hablando, o sea, volviendo al tema de los monumentos, me sorprende que todavía exista gente que le rinda pleitesía a ese personaje en particular, A porque esas le parece figuras, que sí. esa figura aún es el amo que hay que rendirle pleitesía. ¿Cómo se le rinde tanta pleitesía a una estatua, a un monumento, a lo que representa ese tipo? Pero de pronto, Entonces, Gordo, también hay una cosa bacana, y es que de pronto dale. en la cabeza del pueblo normal, el que lo está gobernando hoy es de alguna manera
ese tirano de hace 4 o 5 siglos. O sea, ese conquistador español que no escucha, que latiga. En el fondo, el gobernante de hoy no escucha y no le interesa la realidad de las personas. No es capaz de saber cómo vive la gente. Yo quiero traer también unos datos estadísticos que copié ayer de la situación particularmente en Colombia, porque pues sí, estamos hablando como de ese servilismo latinoamericano, pero particularmente en Colombia pasan estas realidades. Colombia tiene algo así como 48 millones de habitantes, ¿no? 50. Sí, por ahí estamos. Por ahí andamos. 21 millones de personas hoy viven con menos de 331.000 pesos mensuales, lo que es como 87 dólares americanos mensuales. O sea, hay 21 millones de colombianos que viven con menos de 87 dólares mensuales. Valdría la pena tener en cuenta eso antes de uno poner cosas en Twitter también y demás, ¿cierto? El 70% de las familias ganan menos de 2 millones de pesos. O sea, en dólares americanos eso sería ¿cuánto? Como 600, 700 dólares, ¿no? Por familia. Ya no por persona, sino por familia. O sea, contando hijos, primos y sobrinos que vivan juntos pues, en el mismo lugar. El 1% de las familias gana más de 14 millones de pesos. Lo que viene siendo algo así como 5 millones, 5.000 dólares. Menos de 14 5.000 dólares. millones son... Dólares gringos. Sí, ponerle sí, menos 4.000 dólares. Unos 5.000 o sea, dólares más o menos. Hay menos del 1% de las familias en Colombia que ganan más de eso al mes. O sea, nada. Es un país realmente muy pobre. Y el 10% de las familias gana más de 6 millones de pesos al mes. O sea, 1.500 dólares, 1.700 dólares gringos al mes. Solo el 10% de la población. Y voy con unos últimos 2 datos. El desempleo está por encima del 19% y el subempleo, que es defiéndase como pueda, lavando pues 50%. parabrisas en los semáforos, el 35%. O sea que es alrededor de la mitad de la población que está o desempleada o subempleada. O en rebusque. Y ganando menos de 87 dólares al mes, 21 millones de personas. Entonces, es una situación que me parece que a todas luces es analizable. O sea, justificar esto como no, es que hombre, así funcionan las cosas. Me parece pero entonces ahí yo te hago la pregunta, Ben, y Alejo también, por supuesto. Ahí estás dando la foto de qué es lo que hay, ¿cierto? Entonces ahí uno diría, bueno, el vandalismo o lo que la gente normalmente reconocería como vandalismo, ¿se justifica o no se justifica? Yo creo que no, pero es que tampoco le puedes pedir a la gente que le aprieten el cuello años y años y años y años y no reaccione. O sea, casi que es como si de gusto los gobernantes apretaran el cuello a ver hasta dónde aguanta esta gente. O sea, que estarías diciendo que sí. Se justifica el descontento. El descontento y el salir a marchar, que además el 98% de la gente sale a marchar cantando y bailando y caminando. Pues, o sea, los tales actos vandálicos son muy pocos y los que hay que mirar a ver también cómo son. Que hay de todo, hay infiltrados, hay de todo. Exacto, eso por un lado. No sabemos lo que pasa. Pero el acto vandálico no es solamente el perpetrado por el estudiante encapuchado, es también el perpetrado por el policía de civil que sale de un camión a darle tiro a la población. A dar bala directamente. A dar bala, eso es un vandalismo. Ahora, y avalado por la policía no de civil, porque por supuesto, son los por el Estado. O sea, si el Estado ejerce violencia de esa manera incontrolada, porque es que hay cosas que hay que poner sobre la mesa. El Estado tiene el derecho legal de usar las armas, ¿no? Dicho eso, hay que insistir en que el Estado tiene la obligación legal de proteger a sus poblaciones, a su gente, ¿no? Y está prohibido, pues, por la Constitución, echarle al ejército a sus propios ciudadanos. Pues. No es ni siquiera la función constitucional del ejército. No, el ejército está ahí para defender la soberanía del país y la policía está ahí para defender el orden público. Ahora,
Dicho eso, hago eco de lo que decía Benny ahora acerca de que a la sociedad la tienen apretando en el cuello. Para que veas que los aportes de Benny también cuentan, pues. Y es que se me fue, puta, me hicieron olvidar. que el cuello. Ya. Y es que justificable o no, lindo o no, en el momento en el que la sociedad se aburre y en el momento en el que la insurrección ocurre, en el momento en el que el levantamiento pasa, ya es tarde para ver si es que el vandalismo y la violencia funcionan o no. En general, la historia muestra que sí funcionan, porque los que están en el poder, cuando se dan cuenta de lo que puede llegar a ser un pueblo embejucado, la segunda vez, la próxima, dentro de 20 años, dentro de 30 años, la van a pensar 2 veces antes de que hagan como han hecho con Colombia durante los últimos 50 años. Si no hubiera habido violencia suficiente durante los años de la Revolución Francesa, por ejemplo, no se hubiera tumbado el status quo y seguiríamos teniendo reyes hoy en día y virreyes por acá. Es necesaria la violencia en este tipo de acontecimientos y de eventos para que se resquebraje la sociedad en donde está fallando y se recomponga nuevamente, pues con el famoso diálogo y con Pero Alejo, no necesariamente la violencia, es necesario que quede claro el descontento, porque también ha habido revoluciones muy fuertes, como la Revolución Tranquila en Montreal, en Quebec, o la Revolución de los Claveles en Portugal, donde no hubo que llegar a violencia, pero sí a que quedara muy claro el descontento que habían situaciones que no estaba el pueblo dispuesto a seguir tolerando. Eso es cierto, pero no hubo violencia definitivamente acá porque en general la sociedad en su conjunto estaba de acuerdo hacia dónde quería ir. Yo creo que es porque se manejó democráticamente. O sea, yo creo que es el líder el que encausa que la cosa se vaya explotando o no. O sea, yo pienso que eso también depende mucho del nivel de descontento y del nivel de opresión al que esté sometido y también del nivel de educación de la gente que se insurrecciona. Porque, por ejemplo, no se puede comparar el Quebec de los años 50, 60, 70, ¿sí? Con la Francia de la Revolución Francesa, ¿sí? Ni con el Colombia de ahora, claro. ¿sí? No, y además esa revolución tranquila, ni con la Rusia de los zares. Y esa revolución tranquila que es un hecho, eso más bien brilla como por su singularidad. Es un hecho bien particular. En general, cuando hay un descontento popular que no es resuelto prontamente y de forma democrática en el sentido de que el pueblo es el que tiene que salir ganador, no la clase dirigente. La clase dirigente está allí para solucionarle los problemas al pueblo, ¿me entendés? Si se soluciona en ese sentido democráticamente, no hay violencia. Pero si se hacen oídos sordos y si la clase dirigente continúa dándole la espalda a las necesidades latentes y urgentes, la violencia va a estallar. La violencia estalla, eso es una regla de la historia. Yo insisto en que eso depende mucho o sea, obviamente es particular a cada sociedad, pero el nivel de opresión, el nivel por ejemplo, yo no creo pues que realmente en el Quebec de los 60 la gente estuviera, o sea, mayoritariamente aguantando hambre en la sociedad. No como en la Francia de la Revolución Francesa o claro como la Rusia de la Revolución Bolchevique, donde la gente realmente está aguantando física hambre. Entonces ahí vos te encontrás ya con el estallido social es una cosa mucho más fuerte que si vos tenés personas con un cierto descontento, que se agrupan, que tienen unos gobernantes que escuchan y que participan. Claro. Entonces, hay gobernantes que están interesados en generar el cambio, como fue el caso de René Lévesque. Había esperanza de ese cambio. Aquí, si en algún lugar eso podía pasar, había aquí esperanza de ese cambio. René Lévesque subió con la intención, no con la intención de enriquecerse y adueñarse de todo, de medio Quebec, sino realmente con la intención de que los recursos se fueran para el Quebec, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es una visión
de país muy diferente a que la que se puede, carecemos por los ejemplo, en colombianos, Colombia. porque en Colombia no ha habido un gobierno de estadistas serios, ¿no? No. Sí, uno que otro, pues puede que sean formados en ciencias políticas, pero en general los que detentan el poder son narcos, son mulas, son narcotraficantes al servicio O por lo menos, de las familias narcotraficantes. por lo menos élites que están apalancándose ahí para mantenerse ahí. Pero Bueno, a mí, dale, Beri. Dale, yo quería discúlpame meter que la te corté cucharada ahí. es porque me interesa mucho lo de esto de los monumentos o no, porque evidencia la idea de país, ese imaginario de país que tenemos, ¿cierto? Y me ha parecido preocupante en conversaciones y peleas en internet y demás en estos días, es que en la idea de país del colombiano, creo yo que justamente por tantos años de abusos, ya la idea del colombiano en su cabeza está que es que ser colombiano es el problema. O sea, si usted nace colombiano, usted es corrupto, usted es mala persona. O sea, es como si viniera en el ADN. con el registro civil, usted ya, entonces la gente ya no tiene esperanza, porque ya empieza incluso a expandirse un discurso hombre, hasta yo mismo, si me dan papaya, yo me colo en la fila, y se iguala cualquier pequeño acto ilícito de decirle mentira a la mamá o lo que sea con robarse 58.000 billones. Entonces se hace sentir culpable a todo el mundo por la más mínima falta, como si el resto de los países del mundo nadie le dijera mentiras a la mamá. Y ya ahora resulta que es que ser colombiano es un karma, pues que no hay solución posible y que el problema es la sociedad colombiana. Y yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que... Yo tengo un ejemplo para mostrar la situación. Yo creo que el problema sí es la sociedad colombiana. Sí, pero no por genética. O sea, no es por el hecho de ser colombianos. Es por lo que tenemos en la cabeza que eso se puede deconstruir. Es por un asunto de educación. Yo veo la cosa así. Hace de cuenta que estamos jugando un partido de fútbol. Entonces hay dos equipos y un árbitro y un balón, ¿cierto? Jueguen, muchachos. Pero a los que le ha tocado jugar, por ejemplo, en las faldas de los barrios populares de Medellín, fútbol, la cancha está así. Entonces todo el mundo dice, bueno, entonces jugamos dos tiempos. A usted le toca un tiempo arriba, al otro tiempo abajo. Pero todos sabemos que al que le toca aquí, le toca más duro. Entonces yo veo que en Colombia venimos jugando el partido así en falda hace 200 años. Pero nunca cambiamos de lado. Ni nada. Entonces la gente que está aquí arriba dice, hombre, pero ¿de qué se quejan, hombre? Yo produzco, yo no paro, yo produzco. Cuando nadie está viendo que sí, pero es que las condiciones del juego ya están viciadas. Lo que la gente está protestando es por, un poquito, emparejemos un poquito el terreno de juego. Sí, yo quisiera agregar algo a lo que dice Benny. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Benny en el sentido de cómo nos hemos metido en el chip. La cuestión pues de que ser colombiano termina siendo el problema. A mí me parece, de hecho, que cuando uno sale del país, y no quiero aquí sonar, pues, alguien va a decir, ay, no, pues, porque salieron del país, entonces ya. El gringo, pues. La hicieron, pues, la hicieron. Pero fíjate que de hecho fue una discusión que tuve, pues, en esas peleas ni siquiera peleas, yo trato de no pelear mucho por Twitter y Facebook y esas cosas. Trato de ser muy respetuoso y trato de argumentar las cosas que digo de la mejor manera posible y con todo respeto de la diferencia y de las opiniones diferentes. Yo trato de ser muy respetuoso de eso, sin entrar pues como en el apasionamiento. No hay nada que empute más a la gente que sean respetuosos con ellos y que sean decentes a la hora de refutarles algo, güey. Ah, sí, bueno, eso sí es cierto. Los desespera. Y entonces un amigo, muy buen amigo hasta ese momento. Sí. No, yo lo siento como buen amigo, pues, yo me imagino que todavía somos buenos amigos. Me decía como que usted qué opina, pues, desde la comodidad de estar por allá afuera. Entonces, pues, realmente sí, o sea, yo soy consciente de eso, pues para eso me vine, porque sabía que acá iba a estar más cómodo, pues si no me va a quedar allá. Es que, pues si era para quedarme cómodo, me quedo allá. ¿Por qué? Pues porque yo conozco, yo no me quiero quedar allá, obvio. Sí, claro. Pero uno tiene familia y amigos y uno quiere votar y quiere el país y quiere volver y quiere... ¿Cómo no le va a doler a uno?
a mí me duele, o sea, que yo haya salido después de mi país no quiere decir que ya Si me uno deje de tuviera doler, todo ni me allá, duela mi todas las gente. condiciones, todo lo necesario, uno no se va, huevón. Si uno tuviera Allá una he vida Por lo quedado menos, uno. tranquila, o por lo menos vuelve, algún día o vuelve. Se va vuelve. por aventurear y por conocer y tal, Tal pero cual, haces con tu ganas viaje de por volver aventurar, algún pero día. si el riesgo de que te caiga una bala perdida es así de grande, huevón, vos no, pues no te quedas allá. Pues ve, Entonces yo como básicamente mi bueno, punto, termina de contar vos. Sí. entonces básicamente mi punto era que estar por fuera te da una perspectiva diferente de la situación del Claro, país. el punto de Entonces, vista. no es que uno no pueda opinar. Realmente lo que sucede es que uno tiene una perspectiva diferente. Yo no podría decir que es la mejor perspectiva o que es la peor perspectiva, o sea, yo no podría entrar a calificar la perspectiva, pero por lo menos puedo decir que tenemos una perspectiva diferente, porque hemos visto otras cosas y cómo funcionan, cómo pueden funcionar las cosas de una manera diferente a cómo funciona en el país. Es decir, otro mundo es posible, otro país es posible, sin querer decir pues que en el sitio en el que uno está es Pero perfecto. cuesta esfuerzo. Y ese Por esfuerzo supuesto. puede traducirse en sangre y en actos vandálicos y en quemas y en balaceras inicialmente. Ese es el esfuerzo al que tal Pero vez. bueno, pero entonces, o sea, a mí me parece que un país diferente sí es posible. O sea, a Sí, mí, yo claro. estoy convencido de que un país diferente sí es posible. Yo voy a hacer el que ustedes no quieren escuchar. Yo no soy uribista, pero yo creo que con la clase dirigente que tenemos, anquilosada en el poder, con la educación que tenemos, ¿no? Vertida en los cerebros vacíos de la mayoría de la población colombiana, dadas esas dos circunstancias, la cosa no va a cambiar. Y eso no es un Bueno, problema de ser colombiano, eso es un problema de las características de la sociedad colombiana. No viene en la genética, pero sí está, no, pero Alejo, sí mira está, sí que ha está. habido otros países que han pasado por situaciones tremendas y que ahora están bien, entonces a nosotros nos parece que toda la vida estuvieron bien. ¿Cierto? A uno le mencionan Irlanda y uno va de visita a Irlanda y pasea. No, qué Irlanda está hecho maravilla un de mierdero país. todavía. ¿No has visto No, no, ahora? pero van muy bien. En muchas No, cosas van muy bien. pues digamos que, pero pues digamos que comparado, Pero pues, allá No, a mí me siguen parece poniendo que Irlanda bombazos sí en las está muy. esquinas y todo, güey. no, pero No, no, digamos pero que Irlanda ha mejorado muchísimo. comparado con el Irlanda, pues, de Margaret Thatcher, yo creo que Sí, el sí han cambio es cambiado fuerte. cositas, sí han cambiado O, cositas. o la Italia de principio del siglo XX, ponele. Pues no había esperanza de nada, había No, pues, un dígame la Alemania mierdero. de los 30, de los 20, los 30. No, Sí, o eso sea, ha sí, habido pues. países que hoy vemos como la gran cosa Sí, y pero en como esa gran época cosa. ustedes, pero fíjense que en esa época y en esas circunstancias Europa produjo de los mejores y más grandes filósofos, por ejemplo, qué sé yo, del siglo XX. También, también. Mencióname a una producción intelectual importante de Colombia en los últimos 30 años. No, no. Una. ¿Quién? García Márquez es una maravilla De y los se últimos murió hace 30 muy años. poco. Bueno, pero él Bueno, obtuvo su pero en la novela No, época de García pero Márquez espérate, y es el no, único. Y es pero, maravilloso. García Márquez es no, pero maravilloso. hay, Pero es el único hay que perdona, tuvo. pensadores y escritores muy me buenos. vas Pues. a perdonar, Alejo, pero Maluma fue considerado uno de los mejores, Sí, creo que fue compositores, yo no sé qué vaina fue que lo tal cual. premiaron además. Yo no No, digo que pero porque somos colombianos estamos condenados a ser lo que somos. Yo digo que mientras la educación en Colombia continúe excluyendo de la formación de los estudiantes buena parte yo de la hablaba con un historia del amigo, país, yo hablaba con un amigo ecuatoriano esta semana y yo le decía, la mire, cosa no va a cambiar. En Colombia pasa una cosa que influye mucho en esa idea, en ese ideario de país. Y es que en Ecuador, Perú, Argentina, Chile, bueno, en toda América Latina, han pasado por muchas. Entonces han pasado por derechas, izquierdas, neoliberalismos, dictaduras, golpes de Estado. Entonces, cuando ellos ven los candidatos, ellos no están como completamente sesgados como estamos nosotros ahora. Claro que en todos los países del mundo se está tratando de generar esa brecha, pues de partir a la población en dos. En Argentina están superpartidos, en fin.
pero yo veo que en Colombia se volvió como una cosa que hay que evitar la izquierda como de lugar. Y yo creo que en este momento le caería bien un gobierno de izquierda a Colombia. O sea, yo no me Yo considero creo que que un partidario de izquierda, pero el hecho de que haya sido siempre las mismas familias, me parece que le caería bien un cambio a Colombia. un cambio. lo que pasa es que Sí. la izquierda en Colombia siempre ha sido asociada a las guerrillas. Entonces, el hecho de que la izquierda se asocie a las guerrillas hace que la gente Mal educada. exacto, en su mente crea que izquierda igual guerrillas, y cosa que es, pues, o sea, Y nada la más palabra, falso que la eso. palabra guerrilla también está muy demonizada, porque es que pues guerrillero era Mandela y Ah, guerrillero no, era pues, Mujica y guerrillero era mucha guerrillero gente era muy valiosa. Bolívar. Claro. O sea, Sí, no todas las eso. guerrillas son la misma cosa, ni en todas las épocas son la misma. Yo pienso que todavía está Pues, muy presente el fantasma eh, de la Guerra Fría, ¿no? Y creo que todavía se trata de Pues utilizar lo siguen mucho ese ordeñando. Hágase de cuenta, fantasma. sí, esa guerra fría, imagínensela como una vaca vieja y flaca, con las que le tetas siguen largas, weón, sacando. con las tetas largas y hueputa, y eso la ordeñan y le Le dan, Esta sacan es y la le hora en que sale sacan. una vacuna en Rusia y todavía la gente dice, no, esas no vacunas se de la ponen izquierda. porque es comunista. Cuando Rusia no es comunista hace, pero décadas. Pero Haceme la el favor. gente, Por, por eso, entonces Y, y aún si lo yo imagínate, fuera, insisto, no es una aún si lo cuestión fuera, no genética, por tendría nada supuesto que que no es una ver. cuestión genética, pero el colombiano educado como es, está lejos, lejos de conseguir una sociedad igualitaria, como por lo menos Italia es hoy en día, ya que citaba Beni, Italia de principios del siglo XX. Italia hoy en día es mucho más igualitaria, pero es que el italiano promedio está mucho más educado en términos generales, sin conocerlos, por supuesto, estamos hablando en debate, sí, ¿no? sí, sí. Me parece, más educados me parece que el colombiano promedio, que está dispuesto a creer en cualquier cosa. Es que también, no solamente el colombiano en general tiene el problema gravísimo del creyente católico o cristiano, que es crédulo para todo. Entonces el colombiano se cree un Lo que le llegue por abanico de WhatsApp, cuestiones, lo que lo le que le llegue por pongan en la WhatsApp. Lo mesa que se lo digan en cree, WhatsApp, huevón. Se lo hoy cree, cree. todo se lo cree. Entonces al final todo es verdad y decide qué es verdad y no es, el fin, Ve, yo viví lo que una quiero cosa. decir es que, perdón, ¿Qué? No, lo que dale, quiero decir es termina. que la democracia es una palabra bella y que nos llena de esperanzas, ¿sí o qué? Pero para que esa cuestión funcione se requieren condiciones y entre esas que el pueblo esté dispuesto a ejercer su soberanía, y para que el pueblo reconozca ese derecho tiene que saber qué es lo que es la soberanía, ¿me entendés? No, y tiene Cada que saber individuo lo que es la división de poderes. Yo creo que si uno coge colombianos en la calle, tiene ¿qué que saber entiende usted por cantidad de división de poderes? cosas, Nadie le sabe responder a ¿ves? uno nada. Por eso es que hay un filósofo que mi papá me mostró en estos días, hace como un año, pues, y español justamente, poco conocido según él, pero que está como que ganando reputación lentamente entre los corredores académicos. Es un señor que se llamaba, porque murió hace poco viejo, Gustavo Bueno. Es que un filósofo fabuloso. Mi papá me mandó unos textos que para que conociera yo me costó muchísimo trabajo como desenmarañar pues en fin, este señor tiene una obra que se llama Panfleto contra la democracia. En términos generales, pues apela al hecho de que sí, la democracia funciona, sí, es decir, en su situación más, como se dice, ideal, si estamos en Atenas de Pericles y si los hombres Sí, sí, yo he leído. capacitados para hacer de su vida, pues en función del Estado, algo útil, si esa gente toma decisiones con base en lo que saben, ¿ves? Pero pues eso es una cosa, y otra cosa es tomar decisiones con base en lo que te muestran por televisión, la campaña publicitaria pagada por el partido no sé qué. Si ves eso, cada propaganda desde de Patojito hasta de Uribe es una ficción. Vos decidís si la compras o no, y en general las propagandas de los partidos políticos tienen buenas finanzas
Para echar bien el cuento. Pues, Sí. ve, a mí me pasó una cosa que yo se las he contado en algún momento, que fue que yo estuve en una secta y uno se va metiendo porque le interesan algunas cosas, no sé qué, y termina adoptando cosas que uno no adoptaría, pero como ya estoy ahí, uno cuando menos cuenta se da, ya hace parte de la secta. Pana, Y era no se como dio con los cuenta. scouts, que yo he sido ateo, perdón, yo he sido ateo toda la vida, Exacto. pero yo juraba Los por Dios, scouts es una patria y hogar y religión, todas una las vainas, a mí secta. no me importaba un culo, pues porque igual no Lealtad, hacíamos el promesa y campamento. sacrificio, ¿no? Y yo, Lealtad, yo lo pureza y que, sacrificio. tal Pero cual, entonces, mira, pero entonces me pasó esto. Mientras yo estuve en la secta, yo consideraba que eso era una gran bendición para mi vida, yo haber llegado allá, ¿cierto? Bueno, y sí, aprendí mucho y pasé muy bueno también, es verdad. Pero obviamente terminás vos como abriendo la puerta a que me moldeen el cerebro a gusto de ustedes. Y uno no se va dando claro. cuenta, uno va entregando poderes sin darse cuenta, ya cuando quiere acordar, como dicen los argentinos, ya estás metido hasta allá y no te das cuenta de lo sectario que te volviste. Te tienen que soportar tus familiares y vos te volvés una persona insoportable. Yo creo que la posibilidad de vivir como si estuviéramos en una secta hoy, con los partidos políticos y con los líderes políticos, es muy alta. Claro, Entonces, o sea, es cierto, un uribista o un petrista fanático son gente de una no hay secta, distinción ¿cierto? psicológica. O digamos un kirchnerista, muchos, no todos pues, hay gente muy coherente también, pero un kirchnerista o un macrista típico, fanáticos, es gente con la que uno puedes hablar porque es una secta metida en la cabeza. Pero entonces llegó el momento en que yo empecé como a hartarme de algunas cosas de la secta y como que me alejaba de ciertas cosas. Yo seguía perteneciendo ahí Hartarme, y o sea, tal. hartarse, Me aburrirse. aburría, me aburría, sí. Me aburría de ciertas cosas y, y empezaba a cogerle asco a algunos detalles que ya no me gustaban y tal. Me Hasta que parece llegó un muy bien, momento, me parece muy bien. pero tuvo que llegar un escándalo en la secta para yo sentir el cimbronazo. O sea, yo estaba como incómodo, llevaba a ponerle 6 meses, un año con ciertas cosas que no me gustaban para nada. Hasta que llegó un escándalo grande de los líderes y ya eso involucraba pues cosas muy graves. Y entonces varios dijimos, hey, ¿qué es esto? Entonces como que ya hubo varios al mismo tiempo que nos reunimos y dijimos, viste, pero estamos locos, ¿qué es esto? Está Entonces ya uno como pasando, que abre los ojos, ¿cierto? claro. Pero yo me acuerdo la tusa que es admitite a vos mismo, vos creías en esto, vos hacías parte de esto. Y eso no es fácil. O sea, yo creo que alguien que hoy sea un defensor a ultranza de un político, de cualquiera, pero de esos que se hacen matar y que todo lo que ese político diga es Que lo bueno y crea todo lo que la honestamente, cosa. ¿no? Sí, y lo crea de corazón, porque son buenas personas. O sea, un petrista fanático, un uribista fanático no es una mala persona, es un buen tipo que está metido en una secta, como estuve yo en la que estuve. Simplemente está tan metido que no es capaz de ver nada diferente, entonces no hay manera de hablar con él, de tratar de hacerle ver nada. ¿No? Pero el asunto es que Pero lo que yo ambos quiero decir es, fanáticos, si uno sale, se siente muy livianito y muy bien. El proceso es duro, darse cuenta que uno pensaba una cantidad de cosas horribles, pero cuando uno sale, uno dice, me siento muy liviano. Alejo, ibas a decir. Ya se te me olvidó. fue. Sí. Te No, pero mire, desconcentré. ¿saben yo que sí quería comentar y que no quería que se me quedara en el tintero? Y aquí me salgo un poco pues de la línea por la que estábamos. Y es un poco la cuestión de la empatía. Y es algo de Así lo que que sí de la empanada. es algo que quería mencionar cuando dije Las empoderadas. lo de la discusión pues con mi amigo en redes sociales sobre la comodidad en la que estábamos acá, ¿sí? De hecho, para allá era que iba cuando hice el comentario, no lo alcancé a terminar. Y es que el hecho de que uno esté en la comodidad, y es algo que yo noto mucho que sucede en Colombia, nosotros vivimos una vida cómoda aquí donde estamos. Obviamente con las dificultades de tener que madrugar para ir a trabajar y de tener que pasar por el Horrible, trancón para llegar a la casa, es terrible, ¿sí? horrible. Pobre gente. De tener que salir a limpiar la nieve al carro, pues, para poder salir a trabajar. Al Ferrari, pues. Ese tipo pues, de incomodidades. Pero eso para decir, muchachos, que uno no puede dejar que la comodidad en la que uno vive
le nuble la vista y le haga perder la empatía por la gente que sí realmente lo pasa mal. Me parece a mí, es algo que yo noto mucho en esas peleas y en esos debates y esos que salen diciendo pues que yo no paro, yo produzco. Me parece miren, yo escuchaba, por ejemplo, uno de los tipos, alguien del conflicto que hubo recientemente, de tantos conflictos que ha habido pues, en Colombia, hay un sector que está No me acordé lo que iba a decir. Hay un sector, apúntalo que no te olvide. Hay un sector pues de la ciudad de Cali, donde vive gente, digamos, acomodada, y han estado protestando pues porque los tienen bloqueados y tal. Por supuesto que hay una incomodidad que se ha generado a partir de los bloqueos y todo esto. Pero entonces yo escuchaba al tipo hablando por la radio y contando lo que había pasado, y el tipo mencionaba que pues que él iba para el restaurante que él estaba ahí esperando ahí en las hamburguesas del Corral, pues mientras almorzaba, esperando a la esposa que venía del Primero gimnasio. buscando parqueadero, marica, y luego... Y esperando a la mujer que venía al gimnasio. Ahora, no hay nada malo en eso, por supuesto que no. Por supuesto que pues qué chévere, que todo. Pero entonces cuando yo decía, bueno, estamos hablando de personas que no tienen, las personas que están protestando son personas que no tienen nada de oportunidades, cero. O sea, tratemos de ponernos en los zapatos de una persona. O sea, uno se preocupa porque no pudo ir, porque digamos, por ejemplo, cuando estuvo lo del coronavirus, pues tan fuerte, pues, y que todos estábamos encerrados, y entonces uno se preocupaba que si iba a poder ir al otro día a mercar al supermercado, pues, y si va a haber gasolina en la bomba, y digamos que es un poco ese tipo de dificultad contra la gente que realmente la ha pasado mal por años. Es que hay gente que lleva sin comer días, hay gente que lleva semanas, todos los días porque no hay semanas y meses comiendo una comida al día si acaso. Vea, y que no tienen esperanza de que va a haber algo mejor porque no hay esperanza de educación, no hay esperanza de pensiones, por ejemplo, para los más viejos, no hay esperanza de trabajo, porque ni siquiera para la gente educada hay trabajo. Entonces es gente que hay mucha gente, y no quiero decir que todos, pero hay mucha gente en este momento que no tiene nada que perder. Entonces, entonces uno, o sea, cuando uno pone eso en esa perspectiva, se da cuenta que realmente hay gente pasándola muy mal, mientras uno está pensando en que mañana no va a poder ir al gimnasio. No, y sabes que a la gente yo creo que aguanta las cosas económicas porque como en el fondo casi nadie entiende de macroeconomía, y pues, pero lo que yo creo que está exasperando a la gente en Colombia es el discurso de los líderes, de los ministros y de toda esta gente en entrevistas y cosas que dan, que vos ves el nivel de desconexión que tienen con la situación del país, que ya la gente se siente burlada. No, pues todavía dicen... Pero todavía, por ejemplo, vea lo que pasó en Cali. En Ciudad Jardín, esa gente, vos sabes, esa gente, esos son mansiones. Eso es estrato 6 y creo que en Colombia es el único lugar en Colombia donde hay hasta estrato 7, ¿no? Esa gente sí que vive aparte de la realidad del país. Y es justamente esa gente la que según los medios, la que se enfrentó, perdón, ¿Contra todo quién se enfrentara? No, los medios lo presentaron como una lucha de tú a tú, cuando los unos tenían palos y los otros estaban armados de fierros, pues, ¿no? Claro. Entonces, esa gente es uribista o son paramilitares. No se sabe, pero entonces eso me trae a lo que recordé y que anoté y que desencadenó el aporte, la participación de Benny acerca de que extremistas de izquierda o de derecha individualmente son buenas personas, pues, pero que como están cegados y sesgados por la visión de su secta, en este caso el Centro Democrático, el uribismo, pues, o en el otro nacieron caso, buenos, pero la sociedad los corrompió. No, yo son creo buenas personas, solamente que el pensamiento es sin base, el pensamiento es polarizado, entonces uno puede decir lo mismo de Hitler. Antes. Uno puede decir, no, Hitler era buena persona, de hecho sus amigos, sus cercanos y sus familiares decían que era una persona muy dulce, que adoraba a los animales. Uno puede decir eso,
Abstemio. Le gustaba el arte, en fin, uno puede decir Pintaba eso de cuadros mucha muy gente. bonitos. Y eso no es argumento, porque tiene que haber Claro. tolerancia para expresar lo que se quiera, pero también tiene que haber límites a la tolerancia, tiene que haber un momento en el que se cruza un límite y eso no está bien. Es decir, lo que usted está haciendo, señor, sacar ese fierro y amenazar a la gente, eso no es tolerable. En un país democrático eso no se acepta. No se Eso puede. no pasa, eso no pasa en Alemania. Usted llega a ir a Alemania y en menos de 30 segundos le cae la policía encima. Ya. Y usted no me diga palabras, y si usted no suelta el arma, ahí sí es cierto que meten un problema serio, ¿ves? Claro, claro. En cambio, en Porque en Cali, Canadá lo mismo. o aquí en Canadá, si usted no suelta el arma, se mete en un Claro. mejor dicho. Pero allá las fotos que estoy viendo es de gente de Ciudad Jardín que se baja de la camioneta armada al lado de los tombos a darle bala a la gente, güey. O sea, no. Sí, Eso claro. es inaceptable, eso es una cosa atroz, atroz. Eso no pasa en ningún país serio, ¿no? Pero repito, eso es pedirle peras al olmo, porque Colombia no es un país serio. Colombia es un país folclórico, un país donde los dirigentes están ahí porque saben que la gente no es capaz, hasta este momento, no es capaz de hacerse valer. Entonces, volvemos al principio. ¿Es justo o no es justo que vandalicen las calles? ¿Es justo o no es justo que quemen el Banco de Occidente? ¿Es justo o no es justo que arranquen los cajeros automáticos de la vivienda? ¿Es justo o no es justo que tomen los monumentos? Es una batalla, man. ¿Es justo o No, no y es justo que llega, maten a los alemanes? ¿Es Bueno, justo o no es justo que maten? pero entonces vos qué decís, Alejo, ¿sí o no? ¿Es vandalismo o no es vandalismo? ¿Está justificado o no está no, pero es justificado? lo que él está diciendo. O sea, hay actos que son vandálicos, pero que si vos ves el contexto en el que están, pues estaba sometida la gente a tal Pues presión. es que estamos en una situación especial de guerra o de casi guerra interna, güey. En una situación de calma social y política y de estabilidad económica, pues no está bien que vayas a quemar un banco, güey, ni si es normal que te echen a la policía encima, marica. Pero en una situación urgente, social, de catástrofe como la que estamos en Colombia, es apenas comprensible. No, y hay Sigue otra estando cosa mal para grave. el propietario. Bueno, listo, No, pero entonces yo les claro. hago una pregunta. Entonces aquí yo les hago una pregunta. Digamos, yo tengo mi propia respuesta, pero solamente como en aras del debate. Ven, ¿cuál es el objetivo de vandalizar una estación del metro, por ejemplo? Yo no creo que la gente salga de qué bueno vandalizar este lugar. Primero, creo que lo de la vandalizada puede, puede tener más patas de lo que parece. O sea, yo no creo. Habrán algunos actos vandálicos porque espontáneamente la gente se siente empoderada de nadie me va a ver, entonces hago daños. Pero yo creo que la gran mayoría de actos vandálicos son provocados por infiltrados de un grupo o de otro Yo comparto esa opinión. para deslegitimizar la De protesta. policía, Porque es que lo que está pasando ahora es que en Colombia, por ejemplo, está pasando lo mismo que pasa en Venezuela, y es que todos los poderes están en la misma mano, entonces no hay a quien ponerle la queja, no hay oposición, no hay fiscalía, no, vos pones una queja en la fiscalía hoy, podés tener pruebas así, no, te la archivan y no pasa nada. Entonces la gente sale porque ¿qué más van a hacer? ¿A quién le van a poner la queja? Salen a marchar para ver si se hace visible el problema. Entonces, por ejemplo, yo vi un Twitter que decía alguien, hey, se está metiendo a la gente, se está metiendo la policía en Cali a las casas, llamen a la policía. Esa es la situación en la que está la gente en Colombia. No hay a quien ponerle la queja. Entonces la gente está poniendo la queja a organismos internacionales, a derechos humanos, porque cuando en una democracia la división de poderes está bien fundada, pues entonces la justicia es independiente, el ejecutivo es independiente del legislativo y hay una fiscalía Hay que pesos funciona y aparte, hay una contrapesos. defensoría del hay pueblo, hay una hay contraloría. veedurías independientes. Entonces, por eso, la división de poderes y que todas esas IAs funcionen independiente, todas las fiscalías, contralorías, veedurías, defensoría del pueblo, eso es importantísimo que funcione independiente, porque no es una cuestión de derecha contra izquierda, porque suponete que se monte la izquierda y haga un primer gran gobierno, pero vuelvan y ganen el que sigue. Y entonces tengan el Congreso a favor y entonces se monten otra vez en la Fiscalía, la Contraloría, la Veeduría y nos pasa lo mismo pero con la izquierda. Entonces no es la solución la izquierda ni es el problema la izquierda. El problema de base para mí es la no división de poderes y la no independencia de los organismos de control. Alejo.
aparte de eso, comparto también la opinión, el hecho de que estén acaparados las ramas de poder en una sola mano es una cuestión como es un exabrupto. Aparte de eso, insisto, es la situación de ignorancia generalizada en la que el colombiano promedio se mantiene y se mantiene a veces con gusto y voluntad. El colombiano no quiere saber, como que el colombiano no quisiera. Yo no sé, yo recuerdo cuando estaba allá en Colombia que una de las cosas que más me exasperaba de estar allá era como que siempre estaba pensando en no hacer nada, güey. Como esa expresión, ay, qué pereza. Esa vaina daba pereza a todo, todo daba pereza, y entonces por supuesto daba pereza estudiar, daba pereza esforzarse en Trabajar. cualquier sentido, trabajar, entonces, pues ese qué pereza, eso nos lleva a que, pues, más bobos que te vas a esforzar para ganar Luca cuando yo me la gano así o asada, ¿me entendés? Y si lo que importa es tener Luca, pues, más huevón vos que pasas 10 años en la universidad, yo me la gano. Toda esa combinación conduce al hecho de que, pues, sin duda, las mafias se produzcan y pues eso tiene la repercusión que vemos hoy en día, ¿sabes? El Estado colombiano es una mafia, no son estadistas, son traficantes, son ampones de un cartel que lavan dólares y lavan dinero con la infraestructura financiera del país. Ese es su negocio. Por supuesto que no les interesa solucionar los problemas a los estudiantes, ni les preocupa la situación de salud miserable en la que se encuentra como la infraestructura hospitalaria del país. Es una cosa, pues, que no tengo palabras, ¿me entiendes? Por supuesto que a ellos no les interesa, porque es que no son estadistas, y los pocos que lo son están, por lo que dice Benny, al margen de la situación, pues porque ellos no hacen parte del arroz, que no hacen parte de esa clique, y si no pueden estar ahí, pues ese poder que está acaparado en una sola mano no los va a dejar actuar unos cuantos. ¿Y vos, Gordo, qué pensamiento tenés vos? Pues, muchachos, para mí yo creo que una de las cosas más graves que suceden en Colombia es la falta de empatía. Yo insisto mucho en eso. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia, es la falta de empatía. La gente, me parece que hay mucho pequeño burgués. Cuando hablo de pequeño burgués, me refiero a lo que estaba hablando ahora, el que está pensando en que no va a poder ir le bloquearon y no va a poder ir al gimnasio, o le bloquearon y entonces le cerraron el restaurante, pues ya no va a poder ir al restaurante a comer la comida que le gusta y tal. Entonces, me parece que hay mucho pequeño burgués que no siente empatía por la gente que realmente la está pasando mal, eso por una parte. Por supuesto que los bloqueos y por supuesto que esas marchas y por supuesto que todo eso genera muchas incomodidades y es el objetivo precisamente de esas marchas. No hay forma en que un niño a medianoche haga que el papá se levante si no es llorando, o la mamá se levante a darle teta, si no es llorando y llorando duro y lo más incómodo posible para hacer que te despertes y que te levantes y que le des teta, ¿sí? No hay otra forma, no hay... es así sí, como si no funciona. te oyen, gritas. Desafortunadamente. Claro, es que yo también comparto con el breve esa misma entonces, visión. Tiene que existir. Yo pienso, y en eso pues, por supuesto que no es lo deseable. Yo no quisiera que hubiera violencia ni nada de esas cosas. No es lo deseable. Por supuesto que es muy fácil uno opinar desde la distancia. Pero digamos, la experiencia, la historia ha mostrado que los grandes cambios de la sociedad han pasado por la violencia. Por revueltas. Desafortunadamente han pasado. Por revueltas, por lo menos. Exacto, han pasado por ahí. Violencia, pues hay de violencias a violencias, pero ahí tiene que haber una Mira, crisis. lo que decís, que hay de violencias a violencias, la falta de empatía, ¿no? Esa falta de compasión por los que no tienen nada, eso es violento, huevón. ¿Qué más violenta y qué más desagradable puede haber que esa
como que ese desdén soez, huevón, del colombiano de bien, ¿no? Del que sí tiene cómo pagarse la gasolina para gastar el aire acondicionado a los 33 grados centígrados en Cali, ¿no? Que puede ver a través de la ventana el gamín y que piensa el gamín de mierda, o que ¿sí me entendés? Como que, y yo conocía gente de mi colegio así, huevón. Si hay alguien que ve esto que no es colombiano, el gamín es un habitante de calle niño. El niño de la calle, el gamín, ¿no? Entonces, esa falta de compasión, eso es violento también, huevón. Muchachos, nos quedan un par de minutos. Yo quisiera cerrar. No, yo creo con que la ha estado siguiente. muy bueno el... O sea, lamentablemente, pues yo por mí le daba esto No, no, unas 2 o 3 pero horas más. está bueno parar también para que el que esté viendo tampoco se abrume con tanto. Exacto. Entonces, pues ya dejándole el saludo pues a todos los que nos escuchan, quisiera dejar como una última reflexión, una conclusión. Quisiera cerrar con una pequeña conclusión de medio minuto cada uno. Recogiendo el tema inicial que nos trajo pues este debate, que era sobre la violencia y sobre lo de los monumentos. Si yo tengo que dar una conclusión, yo diría sí, por mí tumbe todos esos monumentos de toda esa gente que no representa los valores que queremos en la sociedad de hoy. Tal vez los representaron hace 20, 30, 50 años, 100 años. Tal vez hubo gente que se sintió representada en ese momento. Pero el hecho de que haya gente que se haya sentido representada en ese momento no quiere decir que el día de hoy nos tenemos que seguir sintiendo representados por eso. Un buen ejemplo de aquello, alguna vez alguien me dijo que tenía muy buenos recuerdos de Belalcázar, la estatua pues en Cali, porque ahí vivió pues, porque representa la ciudad, etcétera, etcétera, y vivió muy buenos momentos de su niñez, etcétera. Yo recuerdo haber vivido muy buenos momentos de mi niñez yendo a ver a los enanitos toreros, y eso no quiere decir que hoy yo lleve a mis hijas a los enanitos toreros, porque ya me di cuenta que eso no va, ¿sí? Yo tengo muy bonitos recuerdos con mi papá quemando pólvora, volcanes y tirando voladores. Por bien que toreen tus hijas. Exacto. No más ir a eso. Yo recuerdo con mi papá haber quemado voladores y esas cosas. Hoy en día ya no lo haría, ya entendí que eso en ese momento estuvo bien, pero hoy en día ya no está bien. De la misma manera, creo que esos monumentos tal vez estuvieron bien antes, pero en la sociedad de hoy ya no van. Ya hay que pensar diferente, hay que pensar otra cosa, túmbelos y monte otra cosa, ponga otro monumento, póngalos en un museo y explique qué fue lo que esos tipos hicieron cuando vivieron, y que eso les sirva a las futuras generaciones de ejemplo. Esa sería mi posición con respecto a los monumentos. 2, con respecto a la violencia, me parece que, por supuesto, no es deseable, pero lamentablemente hace parte de los procesos sociales y de los procesos de cambio de los países. Esa es mi reflexión al respecto. Benny. Bueno, yo diría para cerrar que miremos ejemplos de otros países que han pasado por pobrezas y han pasado por momentos muy poco democráticos y ahora tienen democracias verdaderas. Incluso, yo sé que en Colombia suena mucho eso de, mijo, es que aquí existe Cundinamarca y no Dinamarca. Sí, pero es que Dinamarca no fue la Dinamarca que conocemos hoy siempre. Han pasado también por cosas y aprendamos también de modelos intermedios. Yo creo que hay que admirar a países como Alemania o como Canadá, o bueno, en fin, listo. Pero si nos queda muy lejos, no está mal admirar a Portugal, a Irlanda, a Uruguay. Cómo me gustaría que Colombia se pareciera a Uruguay. Incluso Perú me parece que tiene mucho por enseñarnos. Hay muchos países de la región, Costa Rica, Panamá, que tienen cosas por enseñarnos a Colombia y que no todo está perdido. O sea, los países del Cono Sur pasaron por dictaduras miedosas, y sin embargo hoy están mucho mejor. No todo es perdido, hay esperanza de mejores condiciones. Bien. Yo creo que para que llegue el cambio es importante que la sociedad se reeduque. Y es difícil reeducar a una persona adulta. O sea que para que lograr un cambio hay que apuntarle a la niñez, como siempre se dice, esa es la frase de cajón, ¿no? Si no, opino también que es inevitable la colisión frontal entre, bueno. Muchachos, entre poder. Señores, se nos acabó el tiempo, ya nos queda menos de un minuto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que esperamos que las cosas mejoren, que por supuesto cuídense un mucho. mensaje positivo, que se cuiden mucho.
que extrañamos mucho el país, que nos duele mucho el país desde la distancia y que ojalá no tuviéramos que hacer debate sobre este tema. Saludos a todos. Gracias, muchachos. Chao.